Bueno, bienvenidos a la segunda parte de esta sesión del 12 de junio del 2020. Hay varias cosas que quiero mencionar. Por ejemplo, nosotros empezamos a hablar de la función logaritmo natural y pues hasta ahora únicamente sabemos que el logaritmo natural de 1 es 0. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa para los demás valores? O sea, nosotros sabemos que la integral desde 1 hasta 2 de 1 sobre x de x, pues es el logaritmo natural de x en valor absoluto evaluado entre 2 y 1. Y eso pues es logaritmo de 2 menos el logaritmo de 1. Y como lo que dijimos, el logaritmo de 1 es 0, entonces, pues el logaritmo de 2 es esta integral de 1 a 2 de 1 sobre x de x, que aquí, pues lo único que estoy haciendo es, pues, aproximar ese valor. Aquí estoy tomando el intervalo de 1 hasta 2, lo estoy dividiendo en muchas partes y pues estoy, sí, en este caso en 10 partes y estoy usando el método de la suma de Riemann izquierda y bueno, eso me arroja un valor aproximado del logaritmo de 2 de 0.71877. Si en lugar de usar los extremos izquierdos uso los puntos medios, pues me arroja otro resultado, ¿verdad? 0.69284. Y pues si usamos los extremos derechos, pues me da otro resultado. Y pues continuando con esto, tomando particiones cada vez más finas, pues podemos nosotros finalmente encontrar un valor satisfactorio para el logaritmo de 2. Igual interesante es la pregunta, ¿para qué valor la integral de 1 sobre x de x me va a dar el valor 1? ¿Para qué valor aquí del límite superior voy a obtener 1? Y pues otra vez aquí experimentando únicamente con 10 subintervalos, pues vemos que aproximadamente el límite superior es 2.7199, ¿no? O sea, aquí más básicamente obtengo 2.71 y como ven, la suma me da prácticamente 1. Claro que tenemos que mejorar esto, ¿no? Pero
es una primera aproximación, este valor 2.71, para este valor que me interesa, ¿no? Bueno, ya hablamos nosotros de esta desigualdad max-min, que nos dice que si f tiene un valor máximo m mayúscula, que lo llamamos así la vez pasada, y tiene un valor mínimo m minúscula, entonces dijimos que la integral sobre el intervalo AB es mayor o igual que m minúscula por b menos a, y a su vez es menor o igual que m mayúscula por b menos a. Vamos a ver esto en algún ejemplo. Tengo esta integral desde 1 hasta 3 de la raíz cuadrada de 3 más x cúbica y quiero encontrar estas cotas superiores e inferiores que me da el teorema anterior. Bueno, pues vamos a ver. Lo que necesito yo saber es cómo se comporta el integrando para las x que están entre 1 y 3. Pues vamos a ver si x está entre 1 y 3, pues x al cubo también está entre 1 y 27. Y por lo tanto, si sumamos 3 aquí, en todas estas desigualdades, pues voy a obtener 4 menor o igual que x cúbica más 3 menor o igual que 30. Y por lo tanto, si sacamos la raíz cuadrada de x cúbica más 3, pues esto me da 2, la raíz cuadrada, y aquí me va a quedar básicamente la raíz cuadrada de 30. Entonces, yo sé que mi función raíz cuadrada de 3 más x cúbica está entre 2 y raíz cuadrada de 30. Entonces, estos son mis números m minúscula y este de acá es mi número m mayúscula. Entonces, la integral de 3, de x cúbica más 3 de x va a estar entre m minúscula, que es 2, por la longitud del intervalo. Aquí acuérdense que era la integral de 1 a 3, entonces va a ser 3 menos 1. Y por el otro lado, vamos a tener raíz de 30, también por la longitud del intervalo, que es 3 menos 1. De modo que finalmente vamos a tener que 4 es menor o igual que la integral de x cúbica más 3 de x, y esto es menor o igual que 2 veces la raíz de 30. Entonces, pues sabemos en dónde esperar el valor de esta integral.
Aquí pues es lo mismo, se nos da esta integral de aquí y pues queremos encontrar cotas para esto. Bueno, pues vamos a hacer este ejercicio. Ahora sabemos que x está entre 0 y 1. De modo que x cuadrada pues también está entre 0 y 1. Y finalmente, 1 más x cuadrada está entre 2 y 1. Pero entonces el recíproco de 1 más x cuadrada pues está entre 1 y 2, 1 medio. Y entonces ya tenemos aquí nuestras primeras cotas. Este de aquí es M mayúscula. El primero que tengo acá es M minúscula, es un medio. Y por lo tanto, pues no me cuesta ningún trabajo decir que la integral de 1 más x cuadrada de x entre 0 y 1, pues por un lado es menor que 1 por la longitud del intervalo y por el otro lado es mayor o igual que 1 medio por la longitud del intervalo y entonces me queda aquí 1 medio y de este otro lado me queda 1. O sea que mi integral, yo sé que está entre 0.5 y 1. Este problema pues tiene una segunda parte, porque me dice, pues, ¿por qué no considero cotas para estas dos integrales, la de 0 a 1 medio y la de 1 medio a 1? Bueno, vamos a ver. Aquí ya no voy a manejar desigualdades, sino simplemente voy a manejar el hecho conocido que sabemos que esta función es decreciente. En el intervalo que nos interesa, que es el 0, 1. Y entonces, en particular, para el primer intervalo que tenemos, que es para el intervalo 0, 1 medio, pues su valor máximo, voy a llamarle M1, se da en 0 y es 1. Y su valor mínimo pues, se alcanza en 1 medio, entonces voy a tener aquí 1 y aquí es 1 más 1 medio al cuadrado. Y entonces esta M1 minúscula pues es 1 entre 5 cuartos, que son 4 quintos. Por otro lado, para el segundo intervalo de 1 medio a 1, pues otra vez, como es decreciente, el máximo se da en el extremo izquierdo, o sea, se da en 1 medio, pero ya calculé el valor
de la función en un medio, es 4/5. Y el valor mínimo se alcanza en el extremo derecho, pero en el extremo derecho, pues esto vale 1, esto es un medio. Entonces, armado con estas dos cosas, pues podemos decir nosotros lo siguiente. Para la integral de 0 a 1 medio de mi función, no la voy a escribir, nada más voy a poner f de x, pues el valor mínimo es 4/5 y la longitud del intervalo es 1 medio menos 0. Y por otro lado, esto es menor o igual que 1 por la longitud del intervalo. Y luego tengo algo similar en el segundo intervalo. En el segundo intervalo tengo que la integral ahora de 1 medio a 1 de f de x es mayor o igual que el mínimo, que es 1 medio, por la longitud del intervalo, que es 1 menos 1 medio. Y es menor o igual que el máximo, que son 4/5. Por la longitud del intervalo, que es 1 menos 1 medio. Entonces, a ver, vamos a simplificar un poco. Aquí 4/5 por 1 medio, pues esto es 2/5. 1 por 1 medio aquí es 1 medio. Esto es 1/4. Y este ya lo calculamos. Este otra vez es 4/5 por 1 medio. Pues son 2/5. Entonces, si escribimos la suma de las dos integrales, la integral de 0 a 1 medio más la integral de a 1 medio a 1, pues obtengo la integral de tengo la integral de 0 a 1 de f de x. ¿Y qué cotas tengo? Bueno, para la primera parte tengo 2/5 más 1/4. Aquí tengo 2/5 más 1/4. Y aquí para la otra parte tengo 1 medio más 2/5. Aquí tengo 1 medio más 2/5. Y ahora, ¿cuántos son estos? Estos son décimos.
son 5 más 4, son 9 décimos. Y acá, estos son sobre 20. 4 por 2, 8, más 5, 13, ¿no? Entonces obtengo estas cotas que sí realmente son mejores a las que obtuve anteriormente, ¿verdad? Bueno. Queremos finalmente hablar del más importante de estos teoremas, que es el teorema del valor medio para integrales definidas. Y lo que me dice este teorema es que si tengo una función continua sobre un intervalo AB, integro esa función sobre AB y como que normalizo, divido entre 1 sobre B menos A, entonces yo siempre puedo garantizar que existe algún punto C en el intervalo AB de tal forma que F evaluada en C es igual a este valor que tengo acá. Y como se explica aquí en un ejemplo, aquí tengo una función y igual a f de x sobre el intervalo AB de longitud B menos A. Entonces, pues, la integral de A a B de f de x, pues es el área bajo esta curva, ¿no? Y esta normalización que hacemos, lo que me dice es que la integral de A a B es la longitud del intervalo B menos A por la altura en algún punto C. ¿Sí? O sea que el valor f de C en cierto sentido es la altura promedio de f en AB. F de C es el valor promedio de F sobre todo AB. La demostración pues es muy sencilla porque pues, nosotros ya sabemos esta desigualdad. Justamente para esta expresión que tenemos aquí, para esta expresión, nosotros ya sabemos que esto siempre está entre M mayúscula y M minúscula. Pero entonces, todo valor de F, pues siempre está entre M minúscula, así para cualquier X en AB, F siempre está entre este mínimo y este máximo. Bueno, pero F estamos suponiendo que es continua. Entonces, F asume todos los valores entre M minúscula y M mayúscula. Entonces, en particular, en algún lado, que es el que le estamos llamando C, F de C, pues debe de alcanzar este valor intermedio que es este de acá. Bueno, pues quiero hacer un ejemplo con esto. Por ejemplo, aquí quiero aprovechar este ejemplo que ya está trabajado. Tenemos la función 3x cuadrada menos 2x en el intervalo 1, 4.
Bueno, entonces, pues lo que voy a hacer es, voy a encontrar esta integral desde a hasta b de f de x normalizada con esto 1 sobre b menos a. Pues esta integral es muy sencilla, es un polinomio, 3x cuadrada menos 2x, ahí no me detengo, eso es muy sencillo, eso me da simplemente 48, como vemos acá, y el 3 proviene del factor 1 sobre b menos a, que es 1 sobre 4 menos a, que es 16. Entonces, lo que yo digo es que en algún lado esta f debe de tomar el valor 16, o sea, en algún lado f de c debe de ser 16 con c algún valor que ahorita no conozco entre 1 y 4. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es f de c? Pues f de c es 3c al cuadrado menos 2c, y eso tiene que ser 16. Bueno, entonces lo que me resta hacer a mí pues es resolver esta ecuación. Que bueno, si la veo cómo resolverla, pues la resuelvo. Sí, menos 4, no, menos 2. A ver, ¿qué pasa con c igual a... con c, a ver, nada más estoy pensando aquí en voz alta, ¿qué pasa con c igual a menos 2? Pues quedaría 3 por menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos 16. Esto es 12, esto es más 4, menos 16, esto efectivamente es 0. Entonces, menos 2 es un número que cumple, pero menos 2 pues no me interesa mucho, porque menos 2 no se encuentra en este intervalo de 1 a 4. Entonces, ¿cuál es el otro valor que tenemos aquí? Pues vamos a ver. Vamos a hacer la división aquí. Voy a hacerla más abajo. Vamos a hacer la división de 3 menos 2 menos 16. De 3 menos 2 menos 16 lo voy a dividir entre, vamos a hacer la división, entonces me queda 3, 3 por 2 es menos 6, menos 8, menos 2 por menos 8 es 16, entonces efectivamente queda 0. Entonces, lo que me dice esto es que tengo un factor 3x menos 8 igual a 0. O dicho de otra forma, x igual a 8 sobre 3 también es una raíz de este polinomio. Y este número claramente está, 8 tercios, está claramente entre 1 y 4, que es el valor que si hice bien mis cuentas, es el valor, el otro valor que cumple
la conclusión del teorema. Hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisarlo. Bueno, aquí lo dejamos. Gracias por su atención. Hasta la próxima.